regreso con más de Oster Office y ha llegado mi momento especial, Dato Ciencia. ¿Cómo estás, Andrés? Esta proyección linda. Increíble. Qué bonito. El back de Dato Ciencia, los que nos ven por las redes sociales, está increíble. Siempre lo agradezco para tener en este segmento. Chicos, buenas tardes a todos los que nos oyen y nos ven. Les voy a contar un tema muy interesante sobre ciencia, obviamente, pero a ciencia a nivel global, porque hoy, exactamente a las 10 de la mañana, se publicó en la revista Nature una investigación que involucra a 64 países, incluido Ecuador, en la tanda de Latinoamérica, en donde se analizó la aceptación de la ciencia ante la sociedad. Cómo nosotros receptamos a la ciencia y por ende a los científicos. Ahora, por región, es interesante los resultados porque ustedes van a decir qué tiene que ver el resultado que les voy a comentar. Por ejemplo, partamos por Ecuador. En Ecuador la ciencia es muy aceptada. Se la califica moderadamente aceptada. ¿Pero por qué el moderado? Porque se ha analizado que la gente piensa en que los puestos políticos, los puestos de decisión, debería también involucrar a gente de la ciencia. Entonces, los casos, miren el panorama latinoamericano, cómo sale aquí Ciencias Sociales, ¿sí? Los casos analizados reportan que en América Latina y en África, por ejemplo, y en algunas partes del Asia, la gente dice que hay tanta corrupción que sí, gente de la ciencia debería involucrarse en cargos administrativos gubernamentales. Uno diría, ¿pero por qué metemos esto? Porque eso tiene afectación. Otro dato, por ejemplo, en la Antártida y en otros países europeos, la ciencia es altamente aceptada y se lo puede catalogar como muy cierto porque las universidades, por ejemplo en Australia, que está una de las primeras del mundo, es más aceptada por el nivel cultural de su gente. Pasa en Europa y pasa en gran parte de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Entonces, Latinoamérica, por el tema de la corrupción en sus países, obnubila la posibilidad de que la ciencia pueda tener más cabida para la sociedad como tal. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que obviamente los gobiernos dejan de lado un poco el tema científico. O se lo dejan solo para los científicos o solo para las instituciones de universidades especializadas. Y lo hemos visto, Andrés, se bajan los presupuestos, no hay apoyo al campo científico, no hay mucha divulgación científica, pero bueno, podremos rescatar que espacios como este tratan de hacer esa divulgación científica o esa comunicación de la ciencia para que la gente pueda tener más confianza a los científicos y por supuesto a la ciencia que se puede hacer en el país. ¿Y dónde se genera la ciencia? En la academia. Ahora, este estudio ha involucrado, por supuesto, a Ecuador, involucró a España, y España, entre todos estos 64 países, fue catalogado como el país número 7, un número altísimo, si lo pensamos así, muy arriba de la tanda, el número 7, para que su gente acepte bastante a la ciencia. Ahora, en España ¿Ecuador? España no está el dato claro, pero se encuentra en el grupo de los latinoamericanos, y podríamos decir que está en un puesto 40 y pico, 50, por ahí. Pero más que nada, el estudio menciona que esta necesidad urgente trae entonces de hacer esta investigación. La necesidad de hacer esta investigación fue porque obviamente la pandemia nos cambió el chip, nos cambió en el mundo el chip, y se ha buscado publicar la confianza que tenemos en los científicos, la desigualdad y la corrupción que afecta a la ciencia en un país. También se quieren hacer percepciones normativas de que se investiga no solamente las percepciones normativas de un país, sino que sobre el papel que los científicos van a tener sobre la sociedad. El enfoque, obviamente, se va a dar de acuerdo al nivel cultural, al nivel educativo, e influye muchísimo en la religión. Por ejemplo, en países del Medio Oriente, la ciencia es muy rechazada. Ya podríamos imaginarnos por qué. Porque la cultura choca, el dogma religioso choca y no deja avanzar a la ciencia. Entonces, es un informe muy interesante que lo podemos ampliar, por supuesto, en www.datociencia.com para que puedan entonces nosotros todos entender cómo la situación política puede afectar al desarrollo científico, desde luego, y por sí a la aceptación de la sociedad de los temas científicos. Urgente divulgación de la ciencia, urgente apoyo gubernamental, que esperemos que se vea muy pronto eso, que no se bajen los presupuestos y que por supuesto también la sociedad aprenda y entienda la necesidad de escuchar a la ciencia.
Rodrigo Pazmiño, oyente, nos escribe, queridísimo Rodrigo. Ese segmento es muy bacán, Datos Ciencias. Gracias, Rodrigo. De los mejores que tienes. Un saludo grande a Mache. Gracias, Rodrigo. Un gran abrazo. Te invito, Rodrigo, y a todos nuestros amigos oyentes que ingresen a www.datosciencia.com, en las redes sociales, @datosciencias y a modo personal, yo soy @Mache Moreno. Andrés, nos encontramos el próximo lunes. Así será como siempre. Gracias a ti, Mache. Gracias. Muy bien, y ahora hacemos una